Bienvenidos, bienvenidas a Aquí América, el espacio de France 24 dedicado a contar las historias de nuestro continente. Hoy nos vamos a adentrar en los procesos electorales que van a comenzar a dibujar el nuevo mapa político de la región. Por eso comenzamos con los principales titulares. Y Bolivia entra en la recta final de las elecciones del próximo 17 de agosto en medio de una crisis económica, social y política, y además el expresidente Evo Morales no podrá participar de la contienda, mientras que los candidatos de derecha van a intentar ganar sus primeras presidenciales en casi 20 años. El siguiente turno electoral será en Chile el próximo 16 de noviembre y aunque habrá una interna entre los partidos oficialistas, la falta de respuestas a la demanda del estallido social en 2019 sumerge al país en una desafección política mientras la seguridad se erige como la principal preocupación de los ciudadanos. Y Honduras también irá a las urnas el próximo 30 de noviembre, cuando el oficialismo de la presidenta Xiomara Castro intente revalidar el mandato. El inicio de las campañas se caracteriza por impugnaciones y denuncias de fraude, mientras la crisis migratoria aparece en el tope de la agenda de intereses de los hondureños. Escasez de divisas, falta de combustible, inflación, bloqueos y protestas sociales, todas imágenes que se repiten cada vez que hablamos de Bolivia y que se suman a los comicios presidenciales que se celebrarán en los próximos meses. Las encuestas autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral lo que muestran es que los derechistas Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga están en los primeros lugares, seguidos por el ex delfín de Evo Morales, Andrónico Rodríguez. Por eso nosotros le preguntamos a la politóloga Susana Bejarano qué posibilidades hay de que este escenario finalmente se afirme. Bueno, yo sí creo que Andrónico Rodríguez puede llevar a una segunda vuelta con cualquiera de estos personajes de la derecha que están también punteando. La campaña de Andrónico Rodríguez no ha iniciado todavía. Entiendo que el lanzamiento de su campaña va a ser la siguiente semana recién. No te olvides que Bolivia está sufriendo una cuestión inédita, que es la pelea, digamos, en el bloque popular, ¿no es cierto? El fraccionamiento en el bloque popular. Creo que reordenar esas pequeñas piezas del bloque popular son una situación muy complicada que le está tocando a Andrónico Rodríguez. Creo que no solamente, digamos, que le va a tocar reconstruir toda aquella cuestión, sino también el bloque de forma pragmática buscará en quién representarse y creo que se representa de mejor manera en Andrónico Rodríguez. Las listas de Rodríguez todavía no están terminadas de construirse. En este momento de construcción seguramente habrá la inteligencia suficiente para incluir a los bloques que de alguna manera se sienten relegados dentro de este bloque popular, ¿no es cierto? Entonces sí, yo creo que si nosotros echamos mano, además de la historia electoral y la historia de las encuestas en las anteriores elecciones, existe un nicho de voto del no sabe, no responde, blanco, nulo, etcétera, que en estas encuestas igual sigue siendo un nicho alto, ¿no es cierto?, que normalmente ha ido y se ha trasladado casi de forma entera como votación al movimiento popular, ¿no? Entonces, yo creo que sin decirte que esto vaya a repetirse matemáticamente como ha sucedido en otros momentos, dado que estamos en un episodio político completamente distinto al de las últimas décadas, sí yo creo que bastante votación de este nicho que aún no ha tomado una decisión, sí se irá al voto popular, sí se irá a la opción de Andrónico, porque creo que se están haciendo las operaciones políticas necesarias para lograr ser la opción que articule todo ese voto popular. Y otro de los datos relevantes de esta contienda es que el expresidente de Bolivia e histórico líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, no va a poder participar de los comicios. Susana también nos explicó cómo esto redefine el escenario. A ver, yo creo que sí, las elecciones están garantizadas por algo que es básico. Todo el sistema político, o la mayoría del sistema político, para ser más correcta, sí está de acuerdo con las elecciones, ¿no? Es decir,
Evo Morales es un factor de poder en el país y eso es absolutamente innegable, pero la fuerza de Evo Morales no acapara todo el sistema político, ¿no? El sistema político se divide en distintas fracciones, aquellas de la oposición tradicional, aquellas del bloque popular que sí quiere las elecciones, etcétera, ¿no? Entonces estamos en un momento político donde no hay una hegemonía de la posición política de Evo Morales y el grupo de Evo Morales. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, sumadas las fuerzas opositoras tradicionales, más aquellas fuerzas en el bloque popular que sí quieren las elecciones, hacen una muy grande mayoría. Y para que las elecciones no se realicen, ¿no? Lo que tendría que suceder es básicamente esos acuerdos implícitos que existen en la sociedad para postergar las elecciones, para cambiar de gobierno, para hacer toda una serie de cosas que se requieren para que no hayan unas elecciones, ¿no es cierto? Pero yo creo que aunque existió y seguramente va a existir más adelante esa intencionalidad, esto se tiene que hacer en un acuerdo común con la sociedad. Y hoy día, más bien, el sentido común que existe dentro de la sociedad es que las elecciones existan precisamente por la situación de crisis que hay. Es decir, las elecciones representan la veta de esperanza para transformar la situación en la que hoy día está sumida Bolivia, que es una crisis múltiple, ¿no? Es una crisis política, es una crisis económica, pero es una crisis profundamente social también. Chile también se define entre la continuidad o el cambio y será en las elecciones del próximo 16 de noviembre. Pero bueno, antes el oficialismo decide quién será su candidato en una interna del próximo domingo 29 de junio. Mientras la oposición de derecha tradicional, que no va a internas, va a llevar a Evelyn Matei y también la extrema derecha estará representada por José Antonio Kast y Johannes Kaiser. El país del estallido social de 2019, bueno, hoy parece más cerca de la desafección política. Algo que nosotros conversamos con Marta Lagos, que es fundadora de Latinobarómetro. Bueno, hubo un estallido social en el año 19 con grandes demandas en salud, educación, etcétera, ¿no? Pero esas demandas no han sido respondidas, entonces hay una decepción con el poder político en general. Cualquiera que tenga poder político es mal visto porque es visto como defendiendo sus intereses particulares, no gobernando para la mayoría, porque en realidad aquí hay una preocupación que es, yo creo, mayoritaria, si uno suma la pobreza, los bajos salarios, no llegar a fin de mes, tener empleos inestables. Es decir, los problemas económicos que tiene una parte bien sustantiva, entre el 50 y el 60% de la población, es lo que hace también esa desafección en la política, porque eso no ha mejorado. Si bien los chilenos hoy día no son pobres, porque la pobreza ha disminuido a menos del 10%, los niveles de desempleo son también bastante razonables, alrededor del 8, el 9%, el problema es que hay una cantidad importante de población que no llega a fin de mes y que tiene empleos y ingresos muy precarios. Entonces, el contraste con aquellos que sí alcanzaron la clase media y que pudieron prosperar, y etcétera, es muy fuerte. Escuchábamos a la encuestadora Marta Lagos, quien también se refirió a cuánto de este escenario podría favorecer a una victoria de la derecha. Bueno, mucha, ¿no? Porque la verdad es que a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Mientras más, digamos, desafectada esté la política, más posibilidades tiene la extrema derecha con sus, digamos, propuestas más categóricas, más tajantes, más... Hay mucha gente que está diciendo queremos mano dura porque hay que combatir la delincuencia. Hay mucha gente que dice que lo que está haciendo Bukele es bastante bueno, que por qué no hacen lo mismo. En la medida que los problemas no se solucionan, surgen los llamados de extremidad, de hacer cosas extremas, por ejemplo, llamar de manera permanente a los militares a la calle, ¿no? Cosa que ya sabemos que en otros países de América Latina no ha resultado, no importa, igual la gente dice los militares van a saber contener la violencia y, en fin, el narcotráfico. Ahora, ni la violencia y el narcotráfico aquí en Chile no son ni la 10ª parte de lo que es en Centroamérica o en México. Pero para los chilenos es demasiado, por lo tanto el 90% de los chilenos dicen que esto es inaceptable. Aunque en términos comparativos objetivos, el número de
víctimas, el número de homicidios, etcétera. O sea, la estadística no respalda esa cantidad de enojo y de esa cantidad de miedo que tiene el chileno frente a la delincuencia, ¿no? Chile viene siendo el país que tiene más miedo, según Latinobarómetro, tiene más miedo a ser víctima de un delito que cualquier otro país de América Latina. Del sur nos vamos a Centroamérica, más precisamente a Honduras, porque este año también habrá una instancia decisiva para definir quién será el futuro presidente o presidenta del país. Y desde Tegucigalpa, nuestra corresponsal Kenia Torres nos envió el siguiente reporte para contarnos cómo llega el gobierno de Xiomara Castro a estas elecciones y quiénes son las principales candidaturas para sucederla. Una de las fuertes aspirantes es la abogada Rixi Moncada, muy cercana al gobierno de Xiomara Castro. De hecho, se desempeñó como ministra de Finanzas, posteriormente fue ministra de Defensa, cargo que dejó en las últimas semanas para dedicarse de lleno a su campaña política, cuya bandera de lucha es la reducción de los altos índices de pobreza. Aproximadamente el 70% de la población hondureña vive bajo esta condición. Por otro lado, está otro de sus principales opositores, Nasri Afura, quien en el proceso anterior perdió las elecciones con Xiomara Castro. Afura también fue alcalde de la capital Tegucigalpa durante los 2 periodos consecutivos que estuvo en la presidencia Juan Orlando Hernández, quien actualmente guarda prisión en una cárcel en los Estados Unidos tras ser condenado por narcotráfico. Y otro de los fuertes candidatos es el ex vicepresidente y quien en su momento estuviera en la fórmula de Xiomara Castro, Salvador Nasralla. Nasralla, ahora bajo la bandera del centenario Partido Liberal, es también uno de los férreos opositores no solo al actual gobierno, sino que también uno de los principales críticos que tiene su oponente Rixi Moncada. Lo cierto es que dará fin el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro, actualmente con altos niveles de popularidad según encuestas internacionales que han circulado aquí en el país, basadas en sus políticas públicas de robustecer el sistema de salud con la construcción de 8 hospitales, además el apoyo al agro y la reducción de la delincuencia según las últimas encuestas proporcionadas en el país. Hoy hablamos mucho de Bolivia, pero ahora vamos a cerrar en su capital, en este caso con danzas de la tradicional fiesta del Gran Poder. Este programa lo hicimos junto a Daciel Lanza, Andrés Doncel, Kenia Torres y un gran equipo técnico. Nosotros nos vamos a encontrar en el próximo episodio de Aquí América con más historias de nuestro continente.